2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vamos a estar estudiando este verso el día de hoy. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vuelvo y leo estos dos versículos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En esta porción bíblica, el apóstol Pablo está dando una instrucción muy importante. Esta instrucción va conectada con lo que veníamos estudiando en el verso 1. En el verso 1 la instrucción es que tengamos un espíritu restaurador. Que si algún hermano ha sido sorprendido en alguna falta, mi reacción, mi manera de reaccionar, mi manera sí, no hay otra palabra, no encuentro otra palabra, la manera de reaccionar es que yo debo restaurarle, lo que nos dice el apóstol Pablo, si es que soy espiritual. Obviamente, si no soy espiritual, eso que esperé de mi chisme, bochinche, y ahí todo lo demás, hasta cachetadón, algunos se atreverán a hacer. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué razón? Aquí entra este siguiente mandamiento, que es como consecuencia de lo que viene al primero. Dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Sobrellevad las cargas. ¿Qué es sobrellevar las cargas? Miremoslo desde la perspectiva de la Nueva Versión Internacional. Dice acá este versículo, ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas. Así cumplirán la ley de Cristo. Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos dice? Mire lo que nos dice. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional están prácticamente iguales. Nos está invitando el apóstol Pablo a que nosotros estemos pendientes de las cargas de nuestros hermanos. Y al estar pendientes de las cargas de ellos, ayudarle a llevarlas. A llevarle a, como dice la Reina Valera, me gusta más esta palabra, a sobrellevar estas cargas. Mire, mis hermanos, en el andar de la vida se le aparecen a uno muchas cargas, muchas situaciones que se le presentan a uno. Cuando uno se convierte a Cristo, estas cargas no desaparecen. Estas cargas en algunos casos se aumentan, se presentan más cargas, se presentan más cosas que muchas veces nosotros no contábamos. ¿Por qué razón? Porque así es la vida. La vida está llena de muchas situaciones, de muchas cosas que pues no contábamos con ellas. Pero sabe que nosotros, la diferencia nuestra con el mundo es que Jesús nos marca un sistema en el cual nosotros debemos preocuparnos por los unos a los otros. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Oiga, esto es muy, muy, muy clave. ¿Por qué, pastor, usted dice que debemos preocuparnos los unos por los otros? Porque es que Jesús nos expresa a nosotros la ley, nos dice, la ley se resume en 2 mandamientos. Y esta enseñanza de Jesús no es algo que Él se inventa, es algo que está desde el principio, no es algo nuevo, no es algo que apareció así de la nada, no. Toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. ¿Cuáles son estos mandamientos? Número uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y número 2, y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Es muy importante, es muy, muy, muy importante que comprendamos que este segundo mandamiento es un mandamiento que es tan importante como el primero. Es tan importante amar a Dios como amar al prójimo. Y ahí tenemos nosotros que desglosarnos, porque existen 2 tipos de creyentes. Hay unos que aman a Dios, pero no pueden amar al prójimo. Aman a Dios, pero no aman al prójimo. Entonces, ¿qué respuesta le dice, por ejemplo,
el apóstol Juan. Mire lo que dice el apóstol Juan. Sí, es que estas cosas, uno a veces cree que las personas salen con cosas nuevas, pero no, esto desde hace mucho tiempo son problemas que suceden en la iglesia. En primera carta a Juan, capítulo 4, verso 20, dice la palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire, aquel que dice que ama a Dios pero no tiene la capacidad de amar a su hermano, dice Juan, este es un mentiroso. Usted no puede decir que ama a alguien a quien no ha visto y que no amas a alguien a que sí ves. Esto es algo que es clave. Y hay personas que se dedican tanto a amar al prójimo que se olvidan de el amor a Dios. Tratan de compensar con obras aquello que no hacen con Dios. Se olvidan de que también el amor requiere una obediencia. Entonces utilizan las obras de caridad, utilizan las obras, las buenas obras que hay que hacer. ¿Para qué? Para tapar de alguna manera o para sentirse mejor respecto a esas cosas que están haciendo mal en su vida. Han cometido pecados, han cometido fallas, saben que le están fallando a Dios, entonces su manera de compensar es haciendo obras de bien hacia el prójimo. Y esto no es el cristianismo. El cristianismo es un balance de las dos. Amar a Dios, obedecer su palabra, andar en su palabra, no solo darme golpes de pecho y gritarle, no. Es leer su palabra, obedecerla y caminar en esa palabra. Y dos, amar al prójimo. Tiene que haber una combinación de las dos. Mire que aquí un erudito de la palabra, el comentarista Benson, está explicándonos que el apóstol Pablo utiliza la figura que había en aquel tiempo de los viajeros. Los viajeros en aquel tiempo no eran como los viajeros de hoy, que usted simplemente llegaba al aeropuerto y con su maleta que tenía rueditas, usted nada más la arrastraba y llegaba con su maleta tranquilo, sin ningún problema al aeropuerto. Allá alguien se la carga, se la monta. No, allá el viajero tenía que cargar con su carga todo el camino, porque el viaje era de dos maneras: o se hacía en una bestia o se hacía en el Dodge patas, en el caminar. Obviamente al principio toda carga parece liviana, pero a medida que el viaje se va alargando, 3, 4, 5 horas, 1, 2, 3 días, la carga cada vez se vuelve un poco más pesada. Entonces él les está diciendo, mire, si usted ve a alguien que está así de cargado, ayúdele a llevar sus cargas. Nos está utilizando esa imagen que era una costumbre de aquella época. Si usted ve a una persona muy cansada, si ve a una persona que estaba muy fatigada, se le ayudaba a cargar en el viaje. Entonces el apóstol Pablo utiliza esta figura para que nosotros, los creyentes, aprendamos a llevar las cargas de los unos y los otros. Aprendamos a llevar esas cargas hacia adelante. Si usted ve a un hermano, si usted ve a una persona que está pasando una situación difícil, vamos a ayudarle. Vamos a levantar a esta persona, vamos a guiarle, vamos a dirigirle. Oiga, esto es importantísimo, que como creyentes nosotros podamos hacer esta obra. Nosotros podamos ayudar a aquellas personas que están pasando un tiempo de necesidad, un tiempo de dificultad. No podemos nosotros hacernos ajenos diciendo que somos hermanos, diciendo que nos amamos, diciendo que todo esto, pero al final de cuentas no nos ayudamos, no simpatizamos, o ahora una palabra que es muy común, que es la empatía. Nosotros debemos hacerlo con nuestro prójimo. Y dice el apóstol Pablo, dice, y haciendo esto, ahí mismo en el versículo 2, y cumplida así la ley de Cristo. Y cumplida así la ley de Cristo. Mire lo que Jesús le dice en el Evangelio de Juan a los discípulos. Dijo, un nuevo mandamiento les dejo, que os améis los unos a los otros. Que os améis, ¿qué? Los unos a los otros. Entonces, amar a Dios, amar al prójimo, y entre los discípulos, que se amen los unos a los otros. Entre los hijos de Dios, que se amen los unos a los otros. Esto, mire, así es que se cumplen los mandamientos de Cristo. Así es que se cumple lo que Cristo nos mandó a hacer.
No es solamente diciendo aleluya, gloria a Dios, repartiendo tratados, haciendo obras de bien, sino también en demostrar ese amor, en ser, en vez de ser, ay, viene ese hermanito que carga, no, antes al contrario, que me diga, qué bendición que viene ese hermanito, que viene esa hermanita que sé que me va a ayudar a llevar estas cargas, sé que me va a ayudar a salir adelante, sé que me va a ayudar. Y no crea que la única manera que estamos hablando de sobrellevar las cargas, algunas personas se le imaginan que esto es usted que empieza a dar plata, que empieza, no, puede ser una manera que en algún momento usted pueda ayudarle a alguien, pero lo que está hablando es que muchas veces la sobrellevada puede ser simplemente la actitud con la que yo lo escucho, hablar con la persona, cómo estás, cómo te sientes, ser un oído para escuchar, prestar un hombro para que la persona pueda llorar. Esto es importantísimo, que nosotros podamos mantener esa actitud de ayudarnos los unos a los otros. ¿De ayudarnos qué? Los unos a los otros. Esto es clave, esto es necesario, esto es importantísimo, que podamos llevarnos o sobrellevar las cargas de los unos y a los otros, sobrellevar las cargas unos, las cargas de los otros, ayudémonos los unos a los otros, levantemos en oración a aquellas personas que están pasando necesidad. No solamente hagamos la oración de la ovejita, que todo es la oración es de todo yo. Señor, ayúdame, bautízame, conviérteme, ayúdame, aliméntame, provéeme. No, que oremos por las peticiones de otras personas. Y otras personas así llevarán las peticiones nuestras. Esto es sobrellevar las cargas de los unos a los otros. No es solamente enfocarnos en una manera de hacerlo, no. Sobrellevar las cargas de los unos a los otros es que la gente pueda confiar en nosotros, que cuando ellos puedan contarnos a nosotros cosas que son delicadas, que son secretas, sin que nosotros vamos a publicarlas o a contárselas a otra persona. Esto es parte de sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Hermanos, cuidémonos, ayudémonos como hermanos que somos en Cristo. Nos necesitamos los unos de los otros. Somos un pueblo de Dios. El verso 3 le dice claramente, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y este sí que es un problema de nuestra sociedad moderna. Muchas personas que se consideran mucho más de lo que realmente son. Y al considerarse más, no quieren ayudar a otros porque creen que todo mundo debe estar al servicio de ellos. Eso no es lo correcto. Jesús dijo, al que quiera ser el mayor en el reino, debe empezar ¿por dónde? Siendo el menor. El que quiere ser el maestro es el que debe servir. Somos llamados a servir, porque el Hijo del Hombre, el ejemplo de Jesucristo, el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino que vino a servir. A eso vino Jesucristo. Él no vino para que se sentara y dijera, vea Juan, vea Pablo, vea don Pedro, vea Felipe, vea ustedes, todos trabajen para mí. No, Jesús vino fue a servir. Él les sirvió a la mesa, Él les lavó los pies. Él estaba constantemente al servicio de sus discípulos y ese es el ejemplo que Él marcó para nosotros. Aquí nadie se puede estar creyendo más de lo que es, no. Todo el mundo a su lugar, zapatero a sus zapatos. Somos discípulos del Señor, hemos venido a servirnos los unos a los otros y por tanto debemos sobrellevarnos las cargas de los unos a los otros. En esto el mundo podrá ver que somos seguidores de Jesucristo, en que somos personas que cumplen sus mandamientos, sus preceptos y que la gente pueda ver ese amor de Cristo hacia cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú has sido maravilloso, tu palabra ha sido clara para nosotros el día de hoy. Hemos recibido, Señor, de parte tuya lo que tienes para nuestra vida y sabemos que tú, Dios, estás obrando en nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, que seas tú manifestándote en medio de nosotros, que nos ayudes, Señor, para poder servirnos los unos a los otros y que podamos, Padre Celestial, cada día crecer más, siendo personas que no solamente te amamos a ti, sino que amamos a nuestro prójimo también. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis hermanos, esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis.